Bienvenido, soy Manuel, y hoy te voy a contar una historia emocionante. Empleada de limpieza se desmaya con bebé en brazos, y millonario toma medida inesperada. El viento cortaba Madrid como una cuchilla, afilado e implacable. Inés Herrera apretó su chaqueta fina alrededor de su cuerpo, pero hacía poco para detener el frío que se filtraba hasta sus huesos. Eran las 5:47 de la mañana, y las calles aún estaban oscuras, la ciudad apenas despierta. Su aliento salía en nubes blancas, mientras se apresuraba por la calle de Alcalá, sus zapatillas gastadas rozando contra el pavimento helado. En sus brazos, envuelto en una manta azul descolorida que había visto demasiados lavados, estaba Mateo, su hijo, su mundo entero. Apenas tenía 8 meses, y durante los últimos 3 días, su pequeño cuerpo había estado ardiendo con fiebre. Inés había presionado sus labios agrietados contra su frente incontables veces, susurrando oraciones que no estaba segura de que alguien escuchara. No podía permitirse un médico, tampoco podía permitirse faltar al trabajo. Inés atravesó las puertas giratorias de Empresas Navarro, un imponente monumento de cristal dedicado a la riqueza y la ambición. El vestíbulo resplandecía bajo luces fluorescentes, suelos de mármol tan pulidos que reflejaban su rostro cansado. Se movió rápidamente, manteniendo la cabeza baja, esperando pasar desapercibida ante el mostrador de seguridad. «Buenos días, Inés», la saludó Ramón, el vigilante nocturno, un hombre de mediana edad con ojos amables y un termo de café siempre en la mano. «Buenos días», respondió ella suavemente, forzando una sonrisa. Mateo se removió en sus brazos y ella lo meció con cuidado, rezando para que no llorara. «No aquí, no ahora». Ramón miró el bulto en sus brazos, pero no dijo nada. Ya había visto a Inés traer a Mateo antes, aunque estaba contra la normativa de la empresa. Desvió la mirada fingiendo no haberlo notado, e Inés le agradeció silenciosamente con los ojos. Tomó el ascensor de servicio hasta la 3ª planta, donde los armarios de suministros y las salas de descanso del personal de limpieza estaban escondidos, fuera de la vista, fuera de la mente. El pasillo olía a desinfectante y café rancio. Inés abrió el armario con su tarjeta y se deslizó dentro, cerrando la puerta tras ella. La habitación era estrecha, llena de estantes con productos de limpieza, fregonas y aspiradoras industriales. En un rincón, Inés había improvisado una cama dentro de un cubo grande de plástico para fregar. Lo había forrado con toallas y un jersey viejo, creando un pequeño nido donde Mateo podía dormir mientras ella trabajaba. Con cuidado lo acostó, arropándolo con la manta alrededor de su pequeño cuerpo. Sus mejillas estaban sonrojadas, su respiración superficial. El corazón de Inés se contrajo. Pasó una mano temblorosa por su frente, todavía caliente. «Por favor, cariño», susurró. «Solo unas horas más. Mamá tiene que trabajar». Los ojos de Mateo se abrieron un momento, desenfocados y vidriosos. Luego se cerraron de nuevo y su respiración se reguló. Inés exhaló, parpadeando para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No podía derrumbarse, no ahora. Inés agarró su carrito, cargado con sprays, trapos, bolsas de basura y una aspiradora, y lo empujó hacia el pasillo. Su turno comenzaba en las plantas inferiores, pero a las 8:00 necesitaba estar en los niveles ejecutivos. Ahí era donde trabajaba el dinero de verdad. Ahí era donde Sebastián Mendoza, el director ejecutivo, tenía su despacho. Lo había visto una vez, de lejos, alto, elegantemente vestido, moviéndose por el edificio como si lo poseyera, lo cual, por supuesto, así era. Había pasado junto a ella sin mirarla, con el teléfono pegado a la oreja, su expresión ilegible. Para él, ella era parte del mobiliario, invisible. Inés no lo culpaba. Así funcionaba el mundo. Gente como ella, madres solteras trabajando por el salario mínimo, viviendo en sótanos de iglesias, sobreviviendo con esperanza y terquedad. No se suponía que fueran vistas, pero seguía aquí, seguía luchando. A las 7:30, las manos de Inés estaban en carne viva de tanto fregar y le dolían las piernas de estar arrodillada sobre las baldosas frías. Había limpiado 4 baños, vaciado una docena de papeleras y aspirado 3 salas de conferencias. Su estómago gruñía, pero lo ignoró. Había comido una rebanada de pan para cenar la noche anterior y había guardado el resto para Mateo. Miró su móvil, sin mensajes,
sin llamadas perdidas. Solo la hora. 8:02. Hora de subir. Inés regresó al armario para comprobar cómo estaba Mateo. Seguía dormido, su pequeño pecho subiendo y bajando. Ella besó su frente, susurró otra oración y cerró la puerta con llave. La planta ejecutiva era diferente. Todo aquí era elegante, impoluto, intocable. Ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad, y el aire olía levemente a colonia cara y ambición. Inés se movía en silencio, las ruedas de su carrito apenas haciendo ruido sobre los suelos pulidos. Comenzó en el pasillo fuera de la sala principal de conferencias, limpiando las paredes de cristal, su reflejo devolviéndole la mirada. Un fantasma de la mujer que solía ser. Dentro de su pecho, su corazón latía irregularmente. Su visión se nubló por un segundo y se detuvo, agarrándose al mango de su carrito. Ahora no, por favor, ahora no. Pero su cuerpo tenía otros planes. Las rodillas de Inés cedieron. La fregona cayó al suelo con estrépito. Y luego, oscuridad. Sebastián Mendoza no creía en las coincidencias. Y ciertamente no creía en las distracciones. Su mañana había sido planificada meticulosamente hasta el minuto. Revisar los informes trimestrales a las 7:00, videoconferencia con la oficina de Tokio a las 8:00 y a las 9:30 estaría sentado en la cabecera de la sala de juntas, listo para cerrar un acuerdo valorado en 42 millones de euros. Nunca llegaba tarde, nunca estaba desprevenido y nunca dejaba que las emociones nublaran su juicio. Eso era lo que lo hacía exitoso. A las 9:43, Sebastián salió de su despacho, ajustándose los gemelos mientras caminaba hacia la sala de conferencias ejecutiva. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el suelo de mármol con precisión militar. Llevaba una carpeta de piel bajo un brazo y su móvil en la otra mano, revisando correos de última hora de su equipo legal. Entonces lo oyó, un estruendo metálico y agudo que resonó por el pasillo de paredes acristaladas. Levantó la vista. Una mujer yacía desplomada en el suelo justo fuera de la sala de conferencias, su cuerpo inmóvil. Una fregona había caído a su lado y un carrito amarillo de limpieza estaba abandonado cerca. Pero lo que hizo que Sebastián contuviera la respiración no fue la mujer, sino el sonido que siguió, el llanto de un bebé, agudo, desesperado, aterrorizado. Sebastián se quedó paralizado. Por un momento, toda la planta pareció detenerse. Los asistentes asomaron la cabeza desde las oficinas. Un ejecutivo junior se detuvo a media zancada. Alguien jadeó, pero nadie se movió. «Que alguien llame a seguridad», dijo una voz desde algún lugar detrás de él. El pulso de Sebastián se aceleró. Debería alejarse. Tenía inversores esperando. Un acuerdo que cerrar. Este no era su problema. Había gente entrenada para manejar situaciones como esta, pero sus pies lo llevaron hacia adelante de todos modos. Se arrodilló junto a la mujer, su traje caro presionándose contra el suelo frío. De cerca, podía ver lo pálida que estaba, su piel casi transparente. Ojeras oscuras enmarcaban sus ojos cerrados. Sus manos estaban rojas y en carne viva, el tipo de manos que habían fregado demasiados suelos, cargado demasiadas cargas. Parecía joven, mediados de los 20 tal vez, pero el agotamiento la había envejecido. Los llantos del bebé se hicieron más fuertes, más frenéticos. Los ojos de Sebastián se desviaron hacia un lado y lo encontró. Un bebé diminuto, no más de 1 año, acostado sobre una manta azul descolorida en el suelo, donde debió haber rodado cuando su madre cayó. Su cara estaba roja, sus pequeños puños agitándose. El pecho de Sebastián se apretó. «Que alguien llame a un médico», dijo, su voz cortante y autoritaria. Ahora, 2 guardias de seguridad llegaron, sus radios crepitando. Uno de ellos se acercó a la mujer, pero Sebastián levantó una mano. «Con cuidado», dijo, «y que alguien coja al bebé». Uno de los guardias dudó, claramente incómodo. La mandíbula de Sebastián se tensó, se puso de pie, caminó hacia el bebé, y tras una breve pausa incómoda, lo levantó con cuidado. El bebé era más ligero de lo que esperaba, frágil. Sus llantos se suavizaron ligeramente cuando Sebastián lo sostuvo contra su pecho, aunque el niño continuó sollozando, su pequeño cuerpo temblando. Sebastián nunca había sostenido un bebé antes. «Señor», dijo uno de los guardias cautelosamente, «podemos llevarlo solo consíganle ayuda a ella».
espetó Sebastián. En minutos llegaron los paramédicos del SAMUR, comprobaron los signos vitales de la mujer, le pusieron una vía intravenosa y la subieron a una camilla. Sebastián se quedó a un lado, todavía sosteniendo al bebé, observando mientras trabajaban con eficiencia practicada. «Deshidratación severa», dijo uno de los paramédicos. «Desnutrición probablemente. Parece agotamiento». «¿Cuándo fue la última vez que comió?». Nadie respondió. «¿Y el bebé?», preguntó el otro paramédico mirando a Sebastián. «Está ardiendo», dijo Sebastián en voz baja, presionando suavemente su palma contra la frente del bebé. «También necesita ser examinado». El paramédico asintió. «Lo llevaremos con ella». Mientras se preparaban para irse, Sebastián notó algo. Una pequeña identificación laminada sujeta al bolsillo del uniforme de la mujer. Se inclinó más cerca. Inés Herrera. Servicios de limpieza. Inés. El nombre se instaló en su mente como un peso. Observó mientras la llevaban en camilla hacia el ascensor, el bebé ahora en brazos de un paramédico. El pasillo lentamente volvió a la normalidad. La gente regresó a sus escritorios. Los teléfonos sonaban, los teclados tecleaban, todo como siempre, pero Sebastián no podía moverse. Miraba fijamente el lugar donde Inés había caído, la fregona todavía tirada en el suelo, el carrito de limpieza con sus botellas de lejía y desinfectante. Pensó en los llantos del bebé, en cómo se veían las manos de Inés, gastadas, rotas, consumidas, y de repente surgió un recuerdo, uno que había enterrado profundamente. Su madre, Elena Mendoza, una mujer de la limpieza también, trabajando turnos nocturnos en un hospital de Vallecas. Recordaba sus manos también, rojas, agrietadas, siempre oliendo a jabón. Recordaba cómo llegaba a casa al amanecer, exhausta, y aún así le preparaba el desayuno antes de que él fuera al colegio. Recordaba el día en que ella se derrumbó en el trabajo. Nunca se recuperó. La garganta de Sebastián se cerró. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su despacho. Su mente ya no estaba en informes trimestrales ni en acuerdos de 42 millones de euros. «Señor Mendoza». Su asistente, Clara, apareció a su lado con una tableta en la mano. «Los inversores están esperando. Les digo que se retrasará». Sebastián se detuvo. La miró, luego volvió a mirar el pasillo vacío. «Cancela la reunión», dijo. Clara parpadeó. «Perdone, ¿cancelar?». «Me has oído. Pero, señor, este acuerdo, he dicho que lo canceles». Entró en su despacho y cerró la puerta tras él. Por primera vez en 15 años, Sebastián Mendoza tenía cosas más importantes que hacer que ganar dinero. Inés despertó con el olor estéril de antiséptico y el pitido constante de las máquinas. Sus párpados se sentían pesados, como si estuvieran cargados de piedras. Cuando finalmente logró abrirlos, las luces fluorescentes quemaron su visión y entrecerró los ojos contra el brillo. ¿Dónde estaba? El pánico atravesó su cuerpo como electricidad. Intentó incorporarse, pero sus brazos estaban débiles y algo tiraba de su mano. Una vía intravenosa. Estaba en una cama de hospital, vistiendo una bata fina, rodeada de cortinas azul pálido. «Mateo», jadeó, su voz ronca y quebrada. «¿Dónde está mi bebé?». Su corazón martilleaba en su pecho. Tiró de la vía intentando arrancársela, su respiración llegando en jadeos cortos y desesperados. «Señora, por favor, necesita mantener la calma». Una enfermera apareció a su lado, presionando con suavidad pero firmeza los hombros de Inés de vuelta contra la almohada. Era una mujer de unos 50 años, con cálidos ojos marrones y una expresión seria. «Su hijo está bien, lo están examinando ahora mismo». «Necesito verlo», dijo Inés, su voz quebrándose. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Por favor, necesito verlo». «Y lo verá», dijo la enfermera suavemente. «Pero primero necesita dejarnos ayudarla. Se desmayó en el trabajo». Lo recuerda. La mente de Inés se sentía nebulosa. Recordaba la planta ejecutiva, las paredes de cristal, la pesada fregona en sus manos. Y luego, nada. ¿Me caí? Así es. Está severamente deshidratada y desnutrida. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una comida decente? Inés no respondió. No podía recordarlo. La enfermera suspiró, su expresión suavizándose. Su hijo tiene neumonía. Su fiebre subió a 40 grados. Si hubiera esperado más tiempo, la respiración de Inés se atascó. «Va a estar bien.
Está recibiendo antibióticos ahora. Los médicos dicen que se recuperará, pero necesita quedarse aquí unos días. La enfermera hizo una pausa, estudiando el rostro de Inés. Y usted también. No puedo permitirme esto, susurró Inés, nuevas lágrimas corriendo por su rostro. No tengo seguro médico. No puedo... Ya está cubierto. Inés parpadeó. ¿Qué? Sus facturas médicas. El tratamiento de su hijo. Alguien ya lo ha pagado todo. Inés la miró fijamente, confundida. Eso no es posible. No conozco a nadie que... Aparentemente causó una gran impresión en alguien importante. Antes de que Inés pudiera responder, la cortina se deslizó y entró un hombre. Era alto, vestido con un traje gris carbón que probablemente costaba más que 3 meses de su alquiler. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado, su expresión ilegible, pero sus ojos, agudos, inteligentes, cautelosos, la estudiaban con una intensidad que la hacía sentirse expuesta. Lo reconoció inmediatamente. Sebastián Mendoza. El estómago de Inés cayó. «Señor Mendoza», tartamudeó, instintivamente intentando alisar su cabello enredado. «Lo siento mucho. No quise causar una escena. Le devolveré el dinero, lo juro. Solo necesito algo de tiempo». «Pare», dijo él en voz baja, levantando una mano. Su voz era firme, pero no cruel. «No me debe nada». Inés lo miró sin palabras. Sebastián miró a la enfermera, quien asintió y se excusó discretamente, dejándolos solos. Él acercó una silla a la cama y se sentó, su postura formal, como si estuviera asistiendo a una reunión de negocios. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. «¿Por qué estaba trabajando con su bebé?», preguntó finalmente Sebastián. Inés bajó la mirada a sus manos, la vergüenza ardiendo en su pecho. No tenía opción. «Todo el mundo tiene una opción. La gente como yo no», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «No puedo permitirme una guardería. Los albergues no aceptan bebés durante la noche, y si falto a otro turno pierdo mi trabajo. Así que lo escondí en el armario de suministros y recé para que nadie se diera cuenta». Lo miró, sus ojos rojos y crudos. No estaba intentando ser irresponsable. Estaba intentando sobrevivir. La mandíbula de Sebastián se tensó. Miró hacia otro lado, su mirada desviándose hacia la ventana donde el horizonte de Madrid se extendía en la distancia. Una ciudad de oportunidades, la llamaban. Pero no para todos. «¿Cuánto tiempo ha estado viviendo así?», preguntó. Inés vaciló. «Desde que dejé al padre de Mateo. Unos 6 meses. ¿Fue maltratador?». Ella asintió, incapaz de decir las palabras en voz alta. Sebastián exhaló lentamente. «¿Dónde se está quedando ahora?». «En el sótano de una iglesia, San Miguel, en Carabanchel. Me dejan quedarme a cambio de limpiar los fines de semana». Tragó con dificultad. «No es mucho, pero es seguro». Sebastián guardó silencio durante mucho tiempo, su expresión ilegible. Inés no podía decir si la compadecía, la juzgaba o simplemente no le importaba. Hombres como él vivían en un mundo diferente, uno donde los problemas se resolvían con una llamada telefónica y un talonario de cheques. Finalmente habló. «Perdí a mi madre cuando tenía 16 años». Inés levantó la vista sorprendida. «Era limpiadora», continuó, su voz más baja ahora. «Trabajaba turnos nocturnos en un hospital de Vallecas. Nunca se quejaba, nunca pedía ayuda, solo seguía trabajando hasta que su cuerpo cedió». Hizo una pausa, su mandíbula apretándose. «Se derrumbó en el trabajo igual que usted. Cuando la llevaron al médico ya era demasiado tarde». La garganta de Inés se cerró. «Lo siento. Yo también». Los ojos de Sebastián se encontraron con los suyos, y por primera vez ella vio algo bajo el exterior frío y corporativo, algo crudo y humano. «Construí mi empresa trabajando más duro que todos los demás. Pensé que eso era todo lo que se necesitaba, ética de trabajo, disciplina, sacrificio, pero olvidé algo en el camino». «¿Qué?». «Que la gente que mantiene mi empresa funcionando, la gente que limpia mis suelos, vacía mi basura, se asegura de que las luces permanezcan encendidas, también está sacrificándose y nadie está prestando atención». Inés no sabía qué decir. Había pasado tanto tiempo siendo invisible que la idea de que alguien realmente la viera se sentía casi aterradora. Sebastián se puso de pie, enderezando su chaqueta. «Su hijo va a estar bien, y usted también, pero cuando le den el alta, vamos a hablar de verdad, sobre qué pasa después». «No entiendo», dijo Inés. «Lo entenderá.
Caminó hacia la cortina. Luego se detuvo y la miró. «Descanse, Inés. Va a necesitarlo». Y luego se fue. Inés se sentó en la silenciosa habitación del hospital, su corazón latiendo, su mente acelerada. No sabía qué acababa de pasar. No sabía qué quería Sebastián Mendoza de ella, pero por primera vez en meses sintió algo que casi había olvidado: esperanza. Sebastián no regresó a la oficina ese día. En cambio, se sentó en su coche en el aparcamiento del hospital, mirando fijamente el volante, sus manos agarrándolo tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. No podía dejar de pensar en el rostro de Inés, el agotamiento grabado en cada línea, la desesperación en sus ojos cuando había preguntado por su hijo. No podía dejar de pensar en sus manos, en carne viva y agrietadas por los químicos y el trabajo. Manos igual que las de su madre. ¿Cuántos otros había? ¿Cuántas personas caminaban por su edificio cada día, invisibles y luchando, mientras él se sentaba en su despacho de esquina, tomando decisiones que nunca tocarían su propia vida? Sebastián sacó su móvil y marcó a su director financiero, Ricardo Navarro. «Sebastián», respondió Ricardo, su voz cortante y profesional. «Los inversores no estaban contentos con la cancelación. Vamos a necesitar reprogramar pronto, o corremos el riesgo de perder. Necesito que saques los registros de empleo de todo el personal de limpieza y mantenimiento», interrumpió Sebastián. Hubo una pausa. «Perdona, ¿qué? ¿Me has oído? Quiero nombres, salarios, paquetes de beneficios, todo, y lo quiero para mañana por la mañana». «Sebastián, ¿de qué se trata esto?» «Solo hazlo», colgó antes de que Ricardo pudiera protestar más. A continuación, llamó a su asistente personal, Clara. «Necesito que investigues centros de cuidado infantil en Madrid, específicamente programas de guardería corporativa. Averigua qué están haciendo otras empresas, cuánto cuesta, cuáles son los beneficios». «¿Guardería corporativa?», repitió Clara, la confusión evidente en su voz. «Señor, no tenemos...» «Lo sé, por eso te pido que lo investigues». «Por supuesto. ¿Algo más?» Sebastián dudó. «Sí. Necesito información de contacto de la iglesia San Miguel en Carabanchel». «¿La iglesia? Solo consíguemela». Terminó la llamada y se sentó en silencio, su mente trabajando en cálculos, logística, posibilidades. Esta no era la forma en que normalmente operaba. Era un hombre que tomaba decisiones basadas en datos, en márgenes de beneficio y proyecciones trimestrales. Pero algo había cambiado dentro de él hoy, algo que no podía nombrar del todo. O tal vez solo había estado ignorándolo durante demasiado tiempo. 3 días después, Inés recibió el alta del hospital. Mateo estaba mejor. Su fiebre había bajado y el color había regresado a sus mejillas. Los médicos le habían dado antibióticos para llevar a casa e instrucciones estrictas de descansar, comer adecuadamente y hacer un seguimiento en una semana. Descansar, comer adecuadamente, como si tuviera ese lujo. Una trabajadora social del hospital había visitado su habitación esa mañana, una mujer amable, llamada señora Pacheco, que había hecho demasiadas preguntas que Inés no quería responder. Preguntas sobre su situación de vivienda, sus ingresos, su red de apoyo. Inés había respondido con cuidado, sabiendo que una palabra equivocada podría traer servicios sociales a su vida. No podía perder a Mateo. Él era todo lo que tenía. Cuando salió del Hospital Universitario La Paz, llevando a Mateo en brazos, esperaba coger el autobús o caminar los 5 kilómetros de vuelta a San Miguel. Pero en su lugar, encontró un sedán negro esperando en la acera y de pie junto a él estaba Sebastián Mendoza. Vestía más informal que antes. Vaqueros oscuros, un jersey gris, sin corbata, pero aún se veía completamente fuera de lugar en esta parte de la ciudad. «Señor Mendoza», dijo Inés, deteniéndose en seco. «¿Qué hace aquí?» «Darle un viaje», dijo simplemente. «Puedo tomar el autobús». «Podría, pero no lo hará». Abrió la puerta trasera del coche. «Suba». Inés dudó, sosteniendo a Mateo más cerca. No conocía a este hombre. No entendía por qué estaba haciendo esto. La gente rica no aparecía simplemente para ayudar a menos que quisiera algo a cambio. «Le prometo que no la estoy secuestrando», dijo Sebastián, con un toque de humor seco en su voz. «Solo quiero hablar». Contra su mejor juicio, Inés subió al coche. El interior era cálido, los asientos de cuero suaves y limpios. Mateo inmediatamente se relajó en sus brazos, sus ojos cerrándose. Sebastián se sentó a su lado y el conductor se alejó de la acera. «¿A dónde vamos?».
preguntó Inés. A San Miguel, pero tomaremos el camino largo. Inés frunció el ceño, pero no dijo nada. Durante varios minutos, condujeron en silencio. Sebastián miraba por la ventana, su expresión pensativa. Finalmente, habló. He revisado su expediente de empleo, dijo. El estómago de Inés se tensó. ¿Me van a despedir? No. Se volvió para mirarla. Pero debería haber despedido a quien la contrató bajo esas condiciones. No entiendo. Está ganando 9 euros la hora, sin beneficios, sin baja por enfermedad, sin seguro médico. Trabaja 40 horas a la semana, a veces más, y aún así vive en el sótano de una iglesia. Su voz era calmada, pero había un filo en ella. Ira, tal vez, o algo cercano a eso. Eso no es empleo, es explotación. Inés miró a Mateo, su garganta apretada. Es todo lo que pude conseguir. No tengo un título, no tengo experiencia y tengo un bebé. Nadie quiere contratar a alguien como yo. Entonces el sistema está roto. El sistema siempre ha estado roto, dijo Inés en voz baja, solo que ahora se está dando cuenta. La mandíbula de Sebastián se apretó, miró hacia otro lado e Inés inmediatamente lamentó sus palabras. No podía permitirse antagonizarlo, no cuando él tenía tanto poder sobre su vida. Lo siento, dijo rápidamente. No quería decir... No se disculpe. La voz de Sebastián fue firme. Tiene razón, debería haberme dado cuenta antes. Hizo una pausa. Quiero ofrecerle algo. El pulso de Inés se aceleró. ¿Qué tipo de oferta? Un trabajo real, no limpiar suelos, algo con futuro, formación, beneficios, un salario digno. Y mientras se forma, cubriré sus gastos. Alquiler, comida, guardería. Inés lo miró fijamente, segura de que había oído mal. ¿Por qué haría eso? Porque no debería tener que elegir entre cuidar a su hijo y sobrevivir. Los ojos de Sebastián se encontraron con los suyos. Y porque puedo. No quiero caridad, dijo Inés, su orgullo encendiéndose a pesar de todo. No es caridad, es una oportunidad. Lo que haga con ella depende de usted. El coche se detuvo frente a la iglesia San Miguel, un modesto edificio de ladrillo con un letrero desgastado y rejas en las ventanas. Inés miró el lugar que había llamado hogar durante los últimos 6 meses, el sótano donde ella y Mateo dormían en un catre, donde la calefacción apenas funcionaba, donde yacía despierta por las noches preguntándose cuánto tiempo más podría seguir adelante. Miró de nuevo a Sebastián, escudriñando su rostro en busca de algún motivo oculto, algún truco. Pero todo lo que vio fue sinceridad, y algo más, culpa, tal vez, o arrepentimiento. ¿Qué quiere de mí?, preguntó. Nada, dijo Sebastián, solo quiero hacer algo correcto. Inés sostuvo a Mateo más fuerte, su mente girando. Esto no tenía sentido. Gente como Sebastián Mendoza no simplemente aparecía y cambiaba vidas. Tenía que haber una razón, un precio. Pero ¿y si no lo había? ¿Y si, solo esta vez, alguien le estaba ofreciendo una mano sin esperar que se ahogara en el proceso? Necesito pensarlo, dijo finalmente. Es justo. Sebastián sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Mi línea directa. Llámeme cuando esté lista. Inés tomó la tarjeta, sus dedos temblando ligeramente. Salió del coche, Mateo todavía durmiendo pacíficamente en sus brazos, y observó cómo el sedán se alejaba. Dentro del sótano de la iglesia, se sentó en su catre y miró la tarjeta durante mucho tiempo. Sebastián Mendoza, director ejecutivo, Empresas Navarro. Y debajo, escrito a mano con bolígrafo, «Usted merece algo mejor». Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas. No sabía si le creía, pero Dios quería hacerlo. Inés no llamó a Sebastián durante 2 días. Mantuvo su tarjeta guardada en el bolsillo de su chaqueta, sus dedos rozándola constantemente. Por la noche, acostada en el estrecho catre del sótano de la iglesia con Mateo acurrucado contra su pecho, miraba fijamente el techo manchado de humedad e intentaba dar sentido a lo que había ocurrido. Hombres como Sebastián Mendoza no simplemente aparecían en las vidas de las personas y ofrecían milagros. Tenía que haber un truco. Siempre lo había. Al tercer día, Inés hizo la llamada. «Sebastián Mendoza», respondió, su voz nítida y profesional. Inés casi colgó. «Señor Mendoza, soy Inés Herrera». Hubo una pausa, y cuando habló de nuevo su tono se había suavizado. «Inés, esperaba que llamara. He estado pensando en su oferta», dijo, agarrando el teléfono con fuerza. «Y necesito entender qué está pidiendo, porque nadie hace algo así sin nada a cambio. Tiene razón,
dijo Sebastián. Sí, quiero algo. El estómago de Inés cayó. Aquí estaba, la verdad. Quiero que tenga éxito, continuó. Quiero demostrar que el sistema del que he formado parte se puede arreglar. Y quiero poder mirarme al espejo otra vez. Inés guardó silencio, procesando sus palabras. ¿Qué quiere hacer?, preguntó Sebastián. La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado eso antes. Quiero ser enfermera, dijo en voz baja. Tomé algunas clases de auxiliar de enfermería en la escuela universitaria antes de que naciera Mateo, pero no pude terminar. Entonces, eso es lo que haremos. La inscribiré en un programa de enfermería, matrícula completa. Trabajará a tiempo parcial en nuestro departamento de recursos humanos mientras estudia. 15 euros la hora para empezar, con beneficios, y cubriremos la guardería. La respiración de Inés se cortó. ¿Por qué yo? Hay miles de personas que necesitan ayuda. ¿Por qué me eligió? Sebastián guardó silencio durante un largo momento. Porque la vi, y una vez que ves a alguien, no puedes dejar de verlo. Una semana después, Inés caminó a través de las puertas principales de Empresas Navarro, vistiendo un blazer donado por la caridad de ropa de la iglesia. Mateo estaba en el centro infantil Estrellitas, a 2 manzanas de distancia. Lo había dejado allí una hora antes, su corazón rompiéndose cuando él había extendido los brazos hacia ella. Pero el personal había prometido llamar si la necesitaba. Clara, la asistente de Sebastián, se encontró con Inés en el vestíbulo. «Inés Herrera, soy Clara Ruiz. Bienvenida a Navarro». Subieron en el ascensor a la 15ª planta. El Departamento de Recursos Humanos era una gran oficina abierta con cubículos y ventanas amplias. Clara le mostró a Inés un pequeño escritorio. «Este es el suyo», dijo Clara. «Trabajará con Marcos Serrano, nuestro coordinador de recursos humanos». Inés miró fijamente el escritorio, su garganta apretada. «No sé qué decir». «No tiene que decir nada. Solo preséntese y haga lo mejor que pueda». La expresión de Clara se suavizó. «Inés, la gente va a hablar. Van a preguntarse por qué está aquí. No deje que eso la afecte». El primer día de Inés fue abrumador, pero Marcos Serrano, un hombre paciente de 40 y tantos años, la guió con amabilidad. A la hora de comer, Inés se sentó sola en la sala de descanso cuando Sebastián apareció. «¿Cómo va su primer día?», preguntó. «Aterrador». Sebastián sonrió ligeramente. «Bien, eso significa que está prestando atención». Inés dejó su bocadillo. «La gente me está mirando. Se están preguntando por qué la señora de la limpieza está de repente trabajando en recursos humanos. Usted no está aquí por mí. Está aquí porque se lo merece. Es inteligente, está decidida y ha sobrevivido a cosas que quebrarían a la mayoría de la gente. No deje que nadie le haga olvidar eso». Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Inés Herrera se sentía orgullosa de sí misma. 3 semanas después de empezar su nuevo trabajo, Inés comenzaba a encontrar su ritmo. Llegaba a Empresas Navarro cada mañana a las 8 en punto, dejaba a Mateo en la guardería y pasaba sus días aprendiendo los sistemas de recursos humanos. Marcos era un maestro paciente, y lentamente la confianza de Inés crecía con cada tarea completada. Pero no todos en Navarro estaban contentos con su presencia. Los susurros comenzaron pequeños. Inés entraba en la sala de descanso y las conversaciones se detenían. Pasaba junto a colegas en el pasillo y ellos intercambiaban miradas. La mayoría de la gente era educada con ella en persona, pero podía sentir las preguntas flotando en el aire. ¿Quién es ella? ¿Por qué está aquí? ¿Qué hizo para captar la atención de Mendoza? Los rumores llegaron a sus oídos en fragmentos. Algunos pensaban que estaba relacionada con Sebastián de alguna manera. Otros especulaban que había amenazado con una demanda. Y luego estaban los susurros más crueles, los que hacían que las mejillas de Inés ardieran de vergüenza. «Debe ser bonito», escuchó a una mujer decir en el baño, «desmayarse una vez y de repente vivir el sueño». Mientras tanto, el resto de nosotras realmente tuvimos que ganarnos nuestros puestos. Inés se había quedado paralizada en el cubículo, esperando a que se fueran antes de salir. Se decía a sí misma que no importaba. Se decía a sí misma que se concentrara en la oportunidad que le habían dado. Pero los susurros la seguían a casa, resonando en su mente mientras estudiaba sus libros de texto de enfermería hasta tarde en la noche. Un jueves por la tarde, Inés estaba archivando documentos cuando sonó su teléfono. La guardería. Su corazón se detuvo. «Señora Herrera, soy Rebeca de Estrellitas.
Mateo tiene algo de fiebre, nada grave, pero necesitamos que venga a recogerlo. Las manos de Inés temblaron mientras colgaba. Inmediatamente fue al despacho de Marcos, llamando rápidamente a la puerta abierta. Lo siento mucho, pero necesito irme. Mi hijo está enfermo. Vaya, dijo Marcos sin dudarlo, haciéndole un gesto con la mano. La familia es lo primero. Déjeme saber cómo está. Inés agarró sus cosas y salió corriendo, pero mientras se apresuraba hacia el ascensor, casi chocó con una mujer alta en un traje pantalón caro, Victoria Solís, una de las vicepresidentas senior. Inés la había visto en reuniones, siempre impecablemente vestida, siempre comandando atención. Perdone, murmuró Inés intentando rodearla. Los ojos de Victoria se estrecharon. Usted es la que Mendoza trajo, ¿no? La señora de la limpieza. La espalda de Inés se puso rígida. Ahora trabajo en recursos humanos. Claro, la sonrisa de Victoria era fría. Debe ser agradable tener al director ejecutivo como su benefactor personal. Algunas de nosotras tuvimos que obtener títulos y trabajar para ascender, pero supongo que las conexiones importan más que las calificaciones hoy en día. El rostro de Inés ardió, pero se obligó a mantener la calma. Tengo que irme. Mi hijo está enfermo. Por supuesto que lo está, dijo Victoria, su tono goteando con descendencia. Siempre alguna excusa. Algo dentro de Inés se rompió. Había pasado semanas tragándose insultos, ignorando miradas, fingiendo que el juicio no dolía, pero de pie allí, enfrentando a esta mujer que no sabía nada sobre su vida, sus luchas, su valía, Inés había terminado de guardar silencio. No sabe nada sobre mí, dijo Inés en voz baja, su voz firme a pesar de la ira corriendo por sus venas. No sabe lo que he sobrevivido. No sabe lo duro que he trabajado solo para mantener a mi hijo vivo. Así que no se atreva a quedarse ahí y juzgarme. La expresión de Victoria parpadeó. Sorpresa, tal vez, o algo cercano al respeto. Pero antes de que pudiera responder, Inés pasó junto a ella y entró en el ascensor. Sus manos temblaban cuando las puertas se cerraron, pero también sentía algo más. Poder. Se había defendido, se había negado a ser menospreciada, y se sentía increíble. Esa tarde, después de que Inés había recogido a Mateo y confirmado que su fiebre era leve, sonó su móvil. El nombre de Sebastián apareció en la pantalla. Diga, Inés. Me enteré de lo que pasó con Victoria. El estómago de Inés cayó. Lo siento. No debería haber... No se disculpe, interrumpió Sebastián. Victoria no tenía ningún derecho a hablarle de esa manera. Ya he hablado con ella. No tenía que hacer eso. Sí, tenía que hacerlo. Hizo una pausa. ¿Cómo está Mateo? Está bien. Solo un pequeño resfriado. Bien. Sebastián dudó. Luego dijo, Inés, necesita entender algo. La gente va a cuestionar por qué está aquí. Van a hacer suposiciones. Algunos de ellos serán crueles, pero sus opiniones no la definen. Es difícil no dejar que me afecte, admitió Inés. A veces me pregunto si tienen razón. Si no pertenezco aquí. Sí pertenece aquí, pero también sé que yo diciéndolo no lo hace más fácil. Su voz se suavizó. Lo que hizo hoy enfrentarse a Victoria, eso requirió coraje. No lo pierda. Después de colgar, Inés se sentó en el sótano de la iglesia con Mateo dormido a su lado, mirando el libro de texto de enfermería abierto en su regazo. Pensó en las palabras de Victoria, en los susurros, en el peso de las expectativas de todos. Luego pensó en la voz de Sebastián firme y segura. Usted pertenece aquí. Inés abrió su libro de texto y comenzó a leer. Tenía un examen la semana siguiente y no iba a dejar que la duda de nadie, incluida la suya propia, se interpusiera en su camino. El lunes siguiente, Inés llegó al trabajo y encontró un memorándum circulando por la empresa. Sebastián había anunciado una nueva iniciativa. Empresas Navarro lanzaría un programa integral de asistencia a empleados, ofreciendo becas educativas, subsidios de guardería y apoyo de salud mental a todo el personal, no solo a los ejecutivos. El memorándum mencionaba específicamente que el programa estaba inspirado en empleados cuya dedicación y resiliencia ejemplificaban los valores de la empresa. Inés lo leyó 3 veces, sus ojos llenándose de lágrimas. No había mencionado su nombre, pero todos lo sabrían, y por una vez no le importaba. Que hablen, que susurren. Ella estaba aquí, estaba trabajando, y estaba construyendo un futuro para su hijo. Eso era todo lo que importaba. El invierno se instaló sobre Madrid con eficiencia brutal.
A principios de diciembre, la ciudad estaba cubierta de escarcha, y el viento del norte cortaba incluso a través de los abrigos más gruesos. Inés finalmente había ahorrado suficiente para comprar para ella y Mateo ropa de invierno adecuada. Una pequeña victoria que se sentía monumental. Llevaba 2 meses en Empresas Navarro, y el ritmo de su nueva vida se estaba volviendo familiar. Despertaba a las 6, preparaba a Mateo, lo dejaba en la guardería, trabajaba hasta las 3, lo recogía y luego iba a clases nocturnas en la escuela universitaria 3 noches por semana. Era agotador, pero tenía propósito. Cada día estaba construyendo algo, cada día avanzaba. Sus clases de enfermería eran desafiantes, anatomía, fisiología, terminología médica, pero Inés las atacaba con determinación feroz. Estudiaba durante los descansos de comida, se hacía pruebas en el metro, y se quedaba despierta hasta tarde leyendo libros de texto mientras Mateo dormía. Su primer examen había sido aterrador, pero había aprobado con un notable. El segundo examen, un sobresaliente. Estaba demostrándose a sí misma que podía hacer esto, pero a medida que Inés ganaba confianza en sus habilidades, notó algo cambiando en Sebastián. Parecía distraído últimamente, preocupado. Lo veía en los pasillos a veces, y él miraba a través de ella como si su mente estuviera en otro lugar completamente. Las pocas veces que habían hablado recientemente, sus conversaciones habían sido breves, casi formales. Inés se decía a sí misma que no importaba. Él ya había hecho suficiente por ella. No necesitaba su atención o validación constante, pero una pequeña parte de ella extrañaba sus conversaciones anteriores, aquellas donde él parecía genuinamente interesado en su progreso, donde ella se había sentido vista. El anuncio llegó un martes por la mañana. Clara reunió al Departamento de Recursos Humanos para una breve reunión, su expresión cuidadosamente neutral. Quería que todos escucharan esto de mí primero, dijo. La Junta Directiva ha estado presionando al señor Mendoza con respecto a algunas de las nuevas iniciativas que ha implementado, específicamente el programa de asistencia a empleados. El estómago de Inés se tensó. Algunos miembros de la Junta sienten que los costes son demasiado altos, que la empresa se está extralimitando. Los ojos de Clara se encontraron brevemente con los de Inés. Va a haber una revisión formal. Nada se ha decidido todavía, pero quería que estuvieran preparados. Después de la reunión, Inés se sentó en su escritorio mirando fijamente la pantalla de su ordenador. El programa de asistencia a empleados no solo la estaba ayudando a ella, estaba ayudando a docenas de otras personas. Padres solteros, empleados luchando con deudas médicas, gente intentando volver a estudiar. Sebastián había construido algo significativo, y ahora querían destruirlo. Esa tarde, Inés hizo algo que no había hecho antes. Fue a la planta ejecutiva. La asistente de Sebastián ya se había ido por el día, pero la luz de su despacho todavía estaba encendida. Inés se quedó fuera de la puerta por un momento, reuniendo su coraje. Luego llamó. «Adelante», llegó su voz, cansada y distante. Inés empujó la puerta. Sebastián estaba sentado detrás de su enorme escritorio, rodeado de papeles e informes, su corbata aflojada y su cabello ligeramente despeinado. Se veía exhausto. Inés se enderezó, sorpresa cruzando su rostro. «¿Está todo bien? Mateo está bien. Está con una amiga de la iglesia». Inés entró cerrando la puerta tras ella. Escuché sobre la revisión de la Junta. La expresión de Sebastián se endureció. Clara no debería haberle dicho. No me lo dijo específicamente, se lo dijo a todos. Inés se acercó a su escritorio. ¿Realmente van a cerrar el programa? Están amenazando con hacerlo. Sebastián se reclinó en su silla, frotándose los ojos. Aparentemente la compasión no se ve bien en un balance. ¿Qué va a hacer? Luchar contra ellos. Pero no sé si será suficiente. La miró, e Inés vio algo que no había visto antes en los ojos de Sebastián Mendoza. Duda. Algunos miembros de la Junta están pidiendo mi renuncia. Piensan que me he vuelto blando, que estoy tomando decisiones basadas en emociones en lugar de sentido empresarial. ¿Lo ha hecho?, preguntó Inés en voz baja. Sebastián guardó silencio durante un largo momento. Tal vez, pero no me arrepiento. Inés acercó una silla a su escritorio y se sentó sin invitación. Hábleme de su madre. Sebastián parpadeó, tomado desprevenido por la pregunta. ¿Qué? La mencionó una vez, que era limpiadora, que murió trabajando.
Inés sostuvo su mirada. Hábleme de ella. Sebastián miró hacia otro lado, su mandíbula apretándose. Por un momento, Inés pensó que no respondería. Luego, en voz baja, comenzó a hablar. Su nombre era Elena. Vino a este país desde Ecuador cuando tenía 19 años. Apenas hablaba español. Aceptó cualquier trabajo que pudiera encontrar, limpiando casas, lavando platos, turnos nocturnos en un hospital. Su voz estaba áspera con viejo dolor. Trabajó hasta la muerte para que yo pudiera tener una vida mejor. Nunca se quejó, nunca pidió ayuda, solo siguió adelante hasta que su cuerpo no pudo más. ¿Qué edad tenía cuando ella murió? 16. Las manos de Sebastián se apretaron sobre el escritorio. La encontré desplomada en nuestro apartamento. Había estado tosiendo durante semanas, pero no quería ver a un médico. No podía permitirse faltar al trabajo. Cuando la llevaron al hospital 12 de octubre, la neumonía se había extendido a ambos pulmones. La garganta de Inés se cerró. Lo siento. Después de que ella murió, me prometí que nunca más sería pobre, nunca más impotente. Trabajé en 3 empleos. Me pagué la universidad, construí esta empresa de la nada. La miró, sus ojos atormentados. Pero en algún lugar del camino, me convertí en el tipo de persona que habría ignorado a mi madre, el tipo de persona que ve a los trabajadores como partidas presupuestarias en lugar de seres humanos. Hasta que me vio, dijo Inés suavemente. Hasta que la vi, confirmó Sebastián, y me di cuenta de que había construido un imperio sobre las espaldas de gente como ella. Gente como usted. Inés extendió la mano sobre el escritorio y colocó su mano sobre la de él. Sebastián se tensó, claramente no acostumbrado al gesto, pero no se apartó. Su madre estaría orgullosa de usted, dijo Inés, no porque construyó una empresa exitosa, sino porque eligió recordar de dónde vino, porque cuando tuvo la oportunidad de mirar hacia otro lado, no lo hizo. Los ojos de Sebastián brillaron, pero parpadeó rápidamente, componiéndose. La junta se reúne el viernes. Van a votar sobre si continuar el programa de asistencia. Si lo cierran, entonces luchamos más duro, dijo Inés con firmeza. No está solo en esto, Sebastián. Hay docenas de empleados cuyas vidas ha cambiado. Déjenos ayudarlo. Sebastián la miró. Realmente la miró y algo cambió en su expresión. Me llamó Sebastián. Es su nombre. Puede llamarme Sebastián. Su mano se volvió bajo la de ella, sus dedos apretando brevemente. Y gracias, Inés. ¿Por qué? Por recordarme por qué empecé esto. Inés se puso de pie para irse, pero en la puerta se detuvo y se volvió. ¿Sebastián? ¿Sí? No deje que le hagan olvidar quién es. No deje que lo conviertan de nuevo en el hombre que habría pasado junto a mí en ese suelo. Sebastián asintió, su expresión resuelta. No lo haré. Mientras Inés salía del edificio y entraba en la fría noche de diciembre, sintió algo cristalizándose dentro de ella, un sentido de propósito que iba más allá de su propia supervivencia. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de todos los que alguna vez habían sido invisibles, todos los que alguna vez les habían dicho que no importaban, y no iba a dejar que perdieran sin luchar. Los siguientes 3 días se movieron como una tormenta acumulando fuerza. Inés no podía quedarse quieta, no cuando tanto estaba en juego. Durante sus descansos de comida, habló con otros empleados que se habían beneficiado del programa de asistencia de Sebastián, un trabajador de almacén cuya hija ahora estaba en la universidad, una recepcionista que finalmente había podido costear una cirugía para su hijo, un trabajador de mantenimiento asistiendo a clases nocturnas. Cada historia era diferente, pero el hilo que las conectaba era el mismo. Sebastián Mendoza les había dado esperanza cuando no tenían ninguna. Necesitamos mostrarle a la Junta lo que este programa realmente significa, le dijo Inés a Marcos el miércoles. No solo números en una hoja de cálculo, personas reales, vidas reales. El jueves por la tarde, Sebastián llamó a Inés a su despacho. La Junta ha acordado escuchar testimonios mañana, dijo. 5 minutos para que los defensores del programa hablen. Quiero que sea una de ellos. El corazón de Inés martilleaba. ¿Está seguro? Usted es la razón por la que este programa existe. Si alguien debe hablar, es usted. El viernes por la mañana llegó frío y despejado. Inés se vistió cuidadosamente con su mejor blazer y llegó a la sala de juntas del piso 30. 12 miembros de la junta se sentaban a lo largo de una larga mesa de caoba,
sus expresiones variando desde aburridas hasta abiertamente hostiles. Victoria Solís estaba entre ellos. Ricardo Navarro, el director financiero, se puso de pie primero. En 3 meses, este programa de asistencia ha costado 2.3 millones de euros. Nuestros márgenes de beneficio han caído un 4%. ¿Y para qué? Para invertir en nuestros empleados, contrarrestó Sebastián. Para reducir la rotación y construir una cultura empresarial que valora la dignidad humana. Cuando llegó el turno de Inés, caminó al frente con las piernas temblando. 12 pares de ojos se fijaron en ella. Hace 3 meses, me desmoroné en la planta 29 de este edificio. Estaba sosteniendo a mi bebé enfermo en mis brazos. Había estado trabajando como limpiadora aquí durante 6 meses y ni una sola persona conocía mi nombre. Hizo una pausa encontrando los ojos de cada miembro de la junta. El señor Mendoza podría haber pasado junto a mí ese día. En cambio, se detuvo, me vio y se preguntó, ¿qué tipo de empresa estamos construyendo si nuestros empleados tienen que elegir entre alimentar a sus hijos y presentarse a trabajar? La voz de Inés creció más fuerte. Este programa no es caridad, es decencia humana básica. Y si lo cierran, están diciéndole a cada persona en esta empresa que alguna vez ha luchado que no importa, que es desechable. Miró directamente a Sebastián. El señor Mendoza me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Vio potencial en lugar de un problema. Eso no es debilidad, eso es liderazgo. Silencio llenó la sala mientras Inés regresaba a su asiento. Sus manos temblaban, pero su cabeza estaba alta. La junta votó 2 horas después. A las 15:47, Clara apareció en la puerta del Departamento de Recursos Humanos. Inés, el señor Mendoza quiere verla. Cuando Inés entró en su despacho, Sebastián estaba de pie junto a la ventana, su espalda hacia ella. Sus hombros estaban tensos. «Sebastián», susurró. Él se volvió lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos. Votaron 7-5. El programa se está cerrando, con efecto inmediato. Inés sintió las palabras como un golpe físico. No, me dieron un ultimátum. Descontinuar el programa o renunciar como director ejecutivo. Sebastián hizo una pausa. Voy a renunciar. Los ojos de Inés se abrieron. ¿Qué? Ya he hablado con mis abogados. Estoy liquidando mis acciones y usando el dinero para iniciar una fundación dedicada a apoyar a familias trabajadoras, becas educativas, asistencia de guardería, acceso a atención médica, formación laboral. Todo lo que la Junta acaba de votar en contra. Sebastián la miró. Quiero que me ayude a dirigirla. Usted entiende lo que estas familias necesitan porque lo ha vivido. Todavía estoy en la escuela de enfermería, dijo Inés, su voz temblando. No sé nada sobre dirigir una fundación. Sabe lo más importante. Sabe lo que significa necesitar ayuda y no tener a dónde acudir. Puedo manejar la logística, pero necesito a alguien que pueda asegurar que realmente estamos ayudando a la gente. ¿Qué pasa con los empleados aquí? Estoy estableciendo un fondo de transición. Todos los que están actualmente inscritos continuarán recibiendo apoyo durante el próximo año. Nadie se queda atrás, Inés. Se lo prometo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Inés. ¿Por qué está haciendo esto? Está renunciando a todo. No, dijo Sebastián en voz baja. Finalmente estoy ganando todo lo que importa. La noticia estalló el lunes siguiente. La renuncia de Sebastián Mendoza envió ondas de choque a través de la comunidad empresarial de Madrid. Los titulares fueron inmediatos y brutales. Director ejecutivo de Navarro renuncia, tras programa polémico de empleados. Sebastián Mendoza abandona empresa que construyó. Rebelión de junta directiva fuerza salida de CEO. Pero había otros titulares también, que contaban una historia diferente. Ex-CEO lanza fundación para familias trabajadoras. Sebastián Mendoza, de titán corporativo a defensor social. La limpiadora que cambió la vida de un CEO. Ese último presentaba una foto de Inés. Profesional, serena, de pie junto a Sebastián en una rueda de prensa. El artículo contaba su historia, la de Mateo, y cómo un momento de conexión humana había desencadenado una transformación. El móvil de Inés no dejó de sonar durante días. Medios de comunicación querían entrevistas. Otras empresas se pusieron en contacto, preguntando cómo podrían implementar programas similares. Ex empleados de Navarro enviaron mensajes de apoyo y gratitud. Pero en medio del caos, lo que más le importaba a Inés era simple. Todavía estaba en la escuela,
todavía trabajando hacia su título de enfermería, y Mateo estaba sano y prosperando. Y Sebastián Mendoza, el hombre que podría haberla ignorado, era ahora su socio en la construcción de algo que ayudaría a miles de familias como la suya. 3 meses después, Inés estaba de pie en el vestíbulo de la Fundación Familia Mendoza, un modesto espacio de oficinas en un barrio revitalizado de Lavapiés. Las paredes estaban pintadas de un amarillo cálido, y el área de recepción tenía sillas cómodas y una zona de juegos para niños. No era nada como la elegancia fría y corporativa de Empresas Navarro. Era mejor. Sebastián salió de su despacho, sin traje hoy, solo vaqueros y un jersey, llevando una pila de solicitudes de subvenciones. Inés, ¿puede revisar estas? Quiero su opinión antes de hacer las selecciones finales. Inés tomó los archivos, sonriendo. Sabe que voy a elegir las que me recuerdan a mí misma, ¿verdad? Por eso exactamente le estoy preguntando. La expresión de Sebastián era más ligera ahora, menos cargada. Había perdido el filo corporativo, la tensión constante que una vez lo había definido. Se veía feliz. ¿Cómo se siente?, preguntó Inés. Estar de este lado de las cosas. Sebastián consideró la pregunta. Se siente correcto. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estoy construyendo riqueza, estoy construyendo esperanza. Hizo una pausa. ¿Y usted? ¿Cómo van las clases? Difíciles, admitió Inés. Pero bien, tengo mis exámenes finales en 2 meses. Si apruebo, seré elegible para aplicar al programa de enfermería en el Hospital La Paz. Aprobará, dijo Sebastián con certeza. ¿Cómo lo sabe? Porque es la persona más fuerte que he conocido, Inés Herrera, y ya ha sobrevivido la prueba más difícil que la vida podría arrojarle. Los ojos de Inés se humedecieron. Gracias, por todo, por verme cuando era invisible. Nunca fue invisible, dijo Sebastián suavemente. Yo solo estaba ciego, sonrió. Gracias por abrirme los ojos. Mientras Inés regresaba a su escritorio, en una organización dedicada a ayudar a gente como ella, pensó en lo lejos que había llegado, del sótano de una iglesia aquí, de desesperada a esperanzada, de invisible a vista. Pensó en Mateo, seguro y feliz en la guardería del centro de la fundación. Pensó en las familias que estaban a punto de ayudar con las subvenciones de este trimestre, y pensó en el día en que se había desplomado en ese suelo de mármol, segura de que su vida había terminado. Había estado equivocada. Su vida apenas estaba comenzando. 1 año después, Inés estaba de pie en el auditorio del Hospital Universitario La Paz, sus manos temblando mientras ajustaba su bata blanca. A su alrededor, 43 estudiantes de enfermería más se preparaban para la ceremonia de investidura, la tradición que marcaba su entrada oficial a la profesión de enfermería. En la audiencia, Sebastián se sentaba junto a Mateo, que ahora tenía casi 2 años y se retorcía emocionado en su asiento. Marcos y Clara también habían venido, junto con varios otros ex empleados de Navarro que se habían convertido en amigos de Inés. Incluso Ramón, el guardia de seguridad que siempre había mirado hacia otro lado cuando ella traía a Mateo al trabajo, estaba allí, radiante de orgullo. Pero el asiento al que los ojos de Inés seguían desviándose estaba vacío, el que había reservado en memoria de su madre, la mujer que había perdido por cáncer cuando tenía 17 años. La mujer que nunca llegó a ver a su hija convertirse en la persona que siempre había creído que podía ser. Lo logré, mamá, pensó Inés. Llegué hasta aquí. Cuando llamaron su nombre, Inés Elena Herrera, el aplauso fue atronador. Inés caminó por el escenario, aceptó su insignia y miró las caras de la gente que la había ayudado a alcanzar este momento. Sebastián se puso de pie, aplaudiendo, sus ojos brillantes con emoción. Mateo saludó frenéticamente gritando «¡Mamá!», lo suficientemente fuerte como para que todo el auditorio lo escuchara. La risa se extendió por la multitud, cálida y genuina. Inés presionó su mano contra su corazón, abrumada por el momento, por lo imposible que había parecido hace solo 1 año que estaría de pie aquí. Después de la ceremonia, la gente la rodeó con felicitaciones. Sus instructores elogiaron su dedicación. Sus compañeros la abrazaron, pero cuando la multitud se dispersó, Sebastián se acercó, Mateo caminando torpemente a su lado, sosteniendo su mano. «¡Mamá!». Mateo corrió hacia ella, e Inés lo levantó, haciéndolo girar. «¿Viste, cariño?
Mamá es enfermera ahora. «Enfermera», repitió Mateo con orgullo. Luego plantó un beso húmedo en su mejilla. Sebastián sonrió, su expresión suave. Su madre estaría orgullosa. La garganta de Inés se cerró. Pienso en ella cada día, en lo duro que trabajó, cuánto sacrificó. Desearía que pudiera haber visto esto. Ella lo ve, dijo Sebastián en voz baja, y lo sabe. Inés bajó a Mateo, y él inmediatamente corrió hacia Clara, quien le había prometido galletas. Sebastián e Inés caminaron lentamente hacia la salida, los sonidos de celebración desvaneciéndose detrás de ellos. La Fundación aprobó 23 nuevas solicitudes de subvención este mes, dijo Sebastián, incluyendo 3 madres solteras intentando terminar la escuela de enfermería como usted. Eso es increíble. Estamos haciendo una diferencia, Inés, un cambio real y tangible. Sebastián hizo una pausa en la puerta, mirando hacia atrás al auditorio. Hace un año, estaba sentado en salas de juntas discutiendo sobre márgenes de beneficio. Ahora estoy ayudando a la gente a construir futuros. Nunca me he sentido más exitoso en mi vida. ¿Alguna vez se arrepiente?, preguntó Inés. ¿De alejarse de Navarro? Ni una sola vez. Sebastián la miró. Pasé años persiguiendo el éxito, pensando que el dinero y el poder llenarían el vacío dentro de mí. Pero todo lo que hicieron fue adormecerme. Usted me mostró lo que realmente importa. Conexión, compasión, propósito. Sonrió. Usted salvó mi vida tanto como yo salvé la suya. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas. No sé qué decir. Entonces no diga nada. Sebastián sacó un sobre de su chaqueta. Pero tengo algo para usted. Inés lo abrió cautelosamente. Dentro había una carta formal en membrete del Hospital Universitario La Paz, una oferta de un puesto a tiempo completo en su unidad pediátrica, comenzando en 2 semanas. Las manos de Inés temblaron. «¿Cómo? No hice nada», dijo Sebastián rápidamente. «Me llamaron como referencia y les dije la verdad, que es la persona más dedicada y compasiva que he conocido. Pero la decisión fue de ellos. Usted se ganó esto, Inés». Inés leyó la carta 3 veces, asegurándose de que fuera real. Un puesto de enfermería a tiempo completo, beneficios, un salario que le permitiría alquilar un apartamento real, no solo un sótano de iglesia. «Estoy aterrada», admitió. «Bien», dijo Sebastián. «Eso significa que le importa. Eso significa que va a ser excelente en ello». 6 meses después, Inés se sentaba en su pequeño pero cómodo apartamento en Chamberí, observando a Mateo jugar con sus camiones de juguete en el suelo del salón. El espacio no era lujoso, solo un dormitorio con una cocina diminuta, pero era suyo, limpio, seguro, cálido. Las paredes estaban decoradas con fotos. Inés con su uniforme de enfermería en su primer día de trabajo. Mateo en su segunda fiesta de cumpleaños. Inés y Sebastián en la celebración del primer aniversario de la fundación, ambos sonriendo. Su móvil vibró. Un mensaje de Sebastián. «Reunión de la Junta en la Fundación mañana a las 10. Discutiremos la expansión a Barcelona. No llegues tarde». Inés sonrió. Todavía era voluntaria en la fundación los fines de semana, ayudando a revisar solicitudes y asesorar a otras familias. La mantenía con los pies en la tierra. Le recordaba de dónde venía. Otro mensaje llegó. Este de Marcos. «¿Café la semana que viene? Quiero oír sobre tu primer código azul». Inés había experimentado efectivamente su primer código azul el mes pasado. Un momento aterrador y estimulante donde había ayudado a salvar la vida de un niño. Todavía lo estaba procesando, todavía maravillándose del hecho de que ahora era ella quien ayudaba, no la persona que necesitaba ayuda, aunque había aprendido que todos necesitan ayuda a veces, que pedirla no es debilidad, es sabiduría. Mateo levantó la vista de sus camiones. «Mamá, hambre». «Vale, cariño, vamos a hacer la cena». Mientras Inés se levantaba y se dirigía a la cocina, captó su reflejo en la ventana. La mujer que la miraba era diferente de aquella que se había desplomado en ese suelo de mármol 18 meses atrás. Más fuerte, más sana, esperanzada. Esa mujer se estaba ahogando, apenas manteniendo la cabeza fuera del agua. Esta mujer estaba nadando. Un sábado frío de febrero por la mañana, Inés y Sebastián estaban de pie fuera de Empresas Navarro. El edificio se alzaba sobre ellos, cristal y acero y recuerdos. «¿Por qué quería venir aquí?», preguntó Inés. «Porque aquí fue donde empezó todo», dijo Sebastián, «y quería verlo con nuevos ojos». Se quedaron en silencio, observando a la gente entrar y salir.
empleados comenzando sus turnos, guardias de seguridad cambiando de puesto. Inés reconoció algunas caras, personas que habían formado parte del equipo de limpieza con ella. ¿Alguna vez se pregunta qué habría pasado si no me hubiera desmayado ese día? Preguntó Inés en voz baja. ¿Si simplemente hubiera ido a su reunión? Sebastián consideró esto. Usted habría encontrado otra manera. Es demasiado fuerte como para haberse rendido. No lo sé. Estaba bastante cerca del límite. Pero no cayó, dijo Sebastián. Incluso cuando todo la estaba empujando hacia abajo, aguantó. Eso no es suerte, Inés. Eso es carácter. Inés miró el edificio, la planta 29, donde su vida había cambiado. Solía pensar que este lugar representaba todo lo que no podía tener. Poder, seguridad, respeto. Ahora me doy cuenta de que solo era un edificio. Lo que importaba era encontrar a alguien que me viera como humana. Me alegro de haberla visto, dijo Sebastián suavemente. Me alegro de no haberme alejado. Yo también. Se alejaron juntos de Empresas Navarro, hacia la oficina de la fundación a unas cuadras de distancia. Detrás de ellos, el edificio brillaba bajo el sol invernal, hermoso, imponente e irrelevante. Habían construido algo mejor. Esa tarde, Inés acostó a Mateo, leyéndole su cuento favorito sobre un pequeño tren valiente que no se rendía. Cuando terminó, los ojos de Mateo ya se estaban cerrando, su respiración regularizándose. «Mamá te quiere», susurró, besando su frente. «Siempre». En el salón, Inés abrió su portátil y revisó el sitio web de la fundación. La sección de testimonios había crecido. Docenas de familias compartiendo sus historias, expresando gratitud, describiendo cómo la fundación había cambiado sus vidas. Un mensaje destacaba: «Hace un año dormía en mi coche con mis 2 hijos. La Fundación Familia Mendoza me ayudó a recuperarme, pagó mi formación laboral y nos encontró vivienda. Hoy recibí mi primer cheque como soldador certificado. Al señor Mendoza y la señora Herrera. Me devolvieron mi dignidad. Le devolvieron el futuro a mis hijos. Gracias nunca será suficiente». Inés se limpió los ojos, luego hizo clic en responder y comenzó a escribir. Su fuerza le devolvió su futuro. Nosotros solo abrimos una puerta. Usted caminó a través de ella. Felicitaciones y siga adelante. Cerró el portátil y se sentó en el tranquilo apartamento, escuchando la suave respiración de Mateo desde el dormitorio, sintiendo la paz que venía de saber que estaban seguros, alimentados y amados. El viaje no había sido fácil, no había sido rápido, pero había valido cada paso aterrador, agotador y hermoso. Inés Herrera había sido invisible una vez, un fantasma empujando un carrito de limpieza a través de corredores de poder, apenas sobreviviendo, apenas existiendo. Ahora era vista. Ahora estaba completa y estaba usando su historia para ayudar a otros a encontrar su camino fuera de la oscuridad, tal como Sebastián la había ayudado. Porque eso es lo que sucede cuando alguien realmente te ve, no solo tus circunstancias, sino tu humanidad, tu potencial, tu valor. No solo cambias, te transformas, y luego ayudas a otros a transformarse también. El ciclo continuaba, la luz extendiéndose, una persona a la vez. Inés sonrió, apagó las luces y se fue a la cama. Mañana tenía pacientes que atender, familias que ayudar y un niño pequeño que criar. Mañana tenía una vida que valía la pena vivir, y eso lo era todo. Fin. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Te ha gustado la historia? Cuéntame aquí en los comentarios qué te ha parecido y si harías algo diferente. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Activa la campana para recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.